Hola señores, un saludo a toda la comunidad de Miami Trading. En este momento tenemos un Bitcoin en $35.200 y pues en pocas palabras lo único que ha hecho es que ha lateralizado en los últimos días, últimas semanas. El mercado se ha mantenido entre lo que es el rango de $33.400 y $36.000, pero la verdad es que esto fue un spike, es decir, el mercado realmente se ha mantenido un poquito más abajo, ¿sí? Aquí entre 35.400 y 33.400, ¿sí? Más o menos. Y bueno, queremos saber qué va a ocurrir a partir de ahora, qué indicadores marcan un alza y qué indicadores marcan una caída. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la temporalidad diaria. ¿Se acuerdan que yo les había comentado más o menos que en caso de ir a los 37, yo consideraba que, bueno, que primero había que hacer algo como esto, ¿sí? El mercado pues se ha mantenido en esa parte superior, no ha tenido ninguna corrección y, por ejemplo, en lo que es temporalidad de 4 horas, se ha mantenido siempre dentro de este canal que tenemos aquí. Vamos a ponerle un color diferente para que lo diferenciemos de manera más fácil, ¿ok? Vamos a ponerlo así, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Vamos a traerlo al frente para que se vea de primero. En visual, traer al frente. Ok, miren, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa? El mercado se ha mantenido dentro de ese canal. Ta. ¿Ok? Como esta zona, como su zona de soporte más fuerte. Porque cada vez que toca esa zona, el mercado lo que ha hecho es rebotar, rebotar al alza. Rebotar, 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 rebotar. Sin embargo, a estas alturas ya ha tocado tanto la zona de soporte que ha sido debilitada. Entonces, en cualquier momento que tengamos algún tipo de vela fuerte cerrando dentro de esa zona de soporte, como aquí, como aquí, como aquí o como aquí, ¿ok? Que son velas cerradas en esa parte inferior, no en spikes, sino velas cerradas en esa parte, yo creo que ya en el siguiente toque iríamos a romperla. Por ejemplo, aquí fuimos, pero en un spike, ese no cuenta. Cuenta es las velas cerradas alrededor de la zona. Es muy a tomar en cuenta. Entonces, por un lado tenemos el soporte debilitado. Por otro lado, tenemos la resistencia en $35.500, es decir, casi al lado de donde estamos en este momento, marcando una corrección, ¿ok? Y por último, tenemos por aquí una... Esto quizás no lo entiendan muy bien, pero yo se los voy a explicar rapidito, ¿sí? Miren. Em, Vamos a explicar aquí. Primero vamos a desaparecer un momento esto, ¿ok? Y quiero que ustedes estudien lo siguiente. Ya va. Quiero que ustedes estudien lo siguiente. Cada vez que el mercado, ojo, cada vez que el mercado toca esta zona, esta que les voy a marcar, se las voy a marcar, mire, línea vertical, aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, 6. Y estoy hablando de cuando el mercado viene hacia acá, ¿ok? O sea, de un punto alto hacia abajo. Que realmente no irían 6 porque aquí viene de abajo, ¿ven? Abajo y arriba. Entonces no irían 6, irían 5. Entonces, 5. Y en este caso sería 6. ¿Ok? ¿Qué significa esto que les estoy mostrando? Bueno, cada vez que el mercado ha tocado esa zona, ¿ok? Que viene de arriba y toca esa zona, significa es porque en el precio, que está aquí abajo, mírenlo aquí. El precio que está aquí abajo, mírenlo, ¿ok? Vamos a ponerlo un poquito más, ¿ok? Miren, vamos a iniciar desde el momento 1.
que sería aquí, ¿ok? Momento 1. En el primer toque no significa que el mercado no podía continuar subiendo. No, por supuesto que sí puede continuar subiendo. No hay ningún tipo de problema. ¿Ok? Ningún tipo de problema. Pero ¿qué ocurre? En el primer toque, el mercado pasa de estar más o menos en los 8.000 y pico de dólares. ¿Ok? Y cae hasta 7.000 dólares. Es decir, cayó más de un 20% justo en dicho toque. Luego el mercado vuelve a tocar y pasa de estar en casi 9.000 nuevamente a 7.000 y pico. ¿Sí me entienden? Entonces, esta zona que ustedes ven ahí como soporte, debemos entenderla de manera al revés, por así decirlo. ¿Ok? En viceversa. ¿Por qué? Porque representa esta zonita que aquí parece un soporte, representa lo que es una resistencia en el precio. ¿Ok? Podemos ver nuevamente aquí, miren aquí, toque otra vez, el mercado viene subiendo fuerte en el precio, pero en el indicador o en la estrategia viene cayendo. ¿Ok? Y justamente al alcanzar esta zona es una zona de soporte ahí, pero en el precio, que es lo que nos importa a nosotros, es resistencia, es decir, es para caer. ¿Ok? Entonces ya tenemos 3 puntos que ha ocurrido lo mismo. Aquí tenemos otro que viene de arriba hasta abajo y que vemos la zona de toque, que es exactamente aquí, y si vamos hacia abajo, vean aquí, ¿ven? Resistencia. No digo que el mercado no pueda continuar subiendo más adelante, no, para nada. Recuerden que para mí estamos en bull run desde que estamos en 29.000 dólares. Bull run completamente, no es que posible bull run, no, bull run. Y confirmado ya después, más confirmado todavía después que rompió los 30, o sea, estamos bull run por completo. Pero podemos aprovechar esta zona donde se encuentra el mercado ahorita para aprovechar un retroceso. ¿Ok? Debe venir un retroceso grande, un retroceso al menos hasta 33.000 dólares mínimo. ¿Ok? Entonces esa es la zona adecuada para comprar. Miren, tenemos aquí otro punto. ¿Ok? Zona de soporte, pero en el precio es resistencia. Es más, prácticamente desde que el mercado se encuentra ahí, no hizo nada. ¿Ok? Lo único que hizo fue retroceder. ¿Ven? Vamos a ver otro punto donde hayamos tocado. Aquí tocamos también. ¿Ok? Y mandó el mercado para abajo. Pero no lo contamos ya como una resistencia que tiene rato que no se toca, sino ya es una resistencia recurrente porque pues aquí ya la había tocado, aquí ya la había tocado, aquí ya la había... ¿Sí me entiendes? Entonces, no es tan importante cuando viene de abajo, sino es más importante cuando viene de arriba. ¿Ok? Y tenemos mucho rato que no tocamos esa zona, hasta ahorita la tenemos aquí. ¿Ven? Exactamente ahorita la tenemos ahí. Anteriormente casi la alcanzamos, que fue cuando el mercado subió más o menos a 30 y... como a 34 y pico por primera vez, 34.500, 34.600 por primera vez, llegó aquí. Luego el mercado subió un poquito más alto donde está ahorita, 36.000 exacto, pero no alcanzaba a tocar la zona. Por eso yo les decía, para mí en 37 ya es la caída. Pero como han pasado días, esta zona de soporte que ustedes ven aquí ya no está en esta zona, sino ya está un poquito más arriba. Es decir, estamos casi que rozando la zona de soporte en la estrategia que realmente viene representando una gran resistencia. ¿Ok? Entonces, sabiendo que estamos exactamente en una resistencia, lo que tenemos que hacer es irnos a temporalidad 4 horas y diaria, ¿sí? Y de esta manera identificar en dónde se encuentran las zonas de resistencia en los canales trazados. Entonces, la primera zona de resistencia la tenemos en 35.600, ¿ok? Y la segunda la tenemos en 36.200. Una posible última sería 36.900, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cualquier caída se puede esperar, bien sea desde ya, como desde un poquito más arriba, o en el peor de los casos, de un poquito más arriba. Pero ahí hay una resistencia muy, muy fuerte que debe ser respetada y debe mandarnos a zonas bajas. ¿Cuáles pueden ser zonas bajas? Bueno,
en un buen caso, en una buena estimación, podría ser los 32.700, ¿no? O sea, una caída, por así decirlo, mmm, calculada, ¿no? Pero, pero, ¿por qué no extenderse nuevamente hasta los $30,000? O sea, es imposible que se extienda hasta los que dije, hasta los 30,000. 32.700 es la zona ideal, la zona adecuada, la primera. Perfecto. Pero, ¿por qué no extenderse un poquito más abajo, pues? Más o menos las únicas zonas de soporte que existen es esta, 32.700. Y la siguiente, ya les digo cuál es. Y la siguiente es 30,000, 29,500. O sea, tenemos dos megasoportes justamente abajo que obviamente debemos comprar obligado. No debemos dejar pasar esta gran oportunidad. Pero la compra no es aquí arriba de $35,000. La compra en tal caso es o en 33,000 o en 30,000. Sus alrededores. Puede ser 500 más arriba, 500 más abajo, 30,000. Y de igual manera los 33,000. O sea, esa es la zona real de soporte. Entonces, si yo tengo una zona real de soporte justamente abajo, no tengo por qué buscar lo que no se me ha perdido aquí en una triple resistencia en varias temporalidades. Porque hay una gran resistencia ahí en varias temporalidades. No digo que el mercado no pueda subir un poquito más de donde está ahorita. Pero en tal caso de que el mercado quisiese subir, ya sabemos que su primera resistencia está en 35,500. Que por mucho podría ser algún spike como este. Pero un spike como este sería 36,200. O sea, $900 más arriba de donde estamos en este momento. O sea, estamos ya en la resistencia, ¿ok? Y debemos prestarle atención a esa resistencia para comprar en una zona adecuada, ¿ok? Para que lo tengan presente nada más. Es lo único que digo. Anteriormente era diferente porque, bueno, esta media móvil iba por aquí. Nos ayudaba el hecho de que la resistencia estuviera aquí, el soporte estuviera aquí. Habían puntos a favor que, bueno, podrían mandar el mercado a esa zona de manera más sencilla, sin hacerle tanto análisis, sin profundizar tanto. Pero como nos tocó profundizar, como nos tocó meternos, sumergirnos dentro del mercado para poder identificar todas las zonas ocultas que existen, bueno, pues profundicé, busqué dentro de otro tipo de indicadores a ver qué era lo que estaba ocurriendo, porque por ejemplo aquí en 4 horas, ay sí, parecía que está rompiendo, pero la realidad es que estamos dentro de una resistencia que yo no entendía, yo decía, pero ¿por qué parecía que está rompiendo, pero no me está marcando una ruptura real en otros puntos? Vamos a, bueno, a despellejar este asunto para poderlo entender por completo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi idea? El mercado puede, bien sea, ir 32, ¿ok? 33, hacer un movimiento, ¿ok? Algo así como esto. Posteriormente ir a 30, ¿ok? Y desde los 30 empezar su nuevo rebote real, ¿ok? ¿Cómo se vería en el indicador, por ejemplo, del diario? Bueno, en el indicador del diario se vería algo como esto. Ruptura pronto, ¿ok? De la única zona de soporte que tenemos. Pero luego de esa ruptura tiene que venir un alza, ¿ok?
un alza que va a tener límite, ¿sí? Con esa alza que tiene límite es donde se va a trazar la zona de resistencia real del movimiento, ¿ok? Y en esta segunda caída es donde sería su caída más fuerte para continuar hacia la luna. Pero ya no vamos hacia la luna, o sea, ya esto es confirmado luna. Solo que ¿desde dónde? Entonces, si es desde 32, yo prefiero comprar en 33, póngale. Si es de 33, yo prefiero comprar en 33 que en 35,200. ¿Ven? Y bueno, aquí ya vendría el alza, que sería una alza extremadamente prolongada, porque no es lo mismo yo trazar del punto 2 al 3, aquí, donde ya prácticamente me queda poquito espacio de alza, casi que ya se acabó el tiempo de alza, ¿ok? Es muy diferente a yo hacerlo así, a trazar lo que sería la nueva zona de soporte, que sería esta. Mírenla. Punto 1 al 2, más o menos. No digo que sea exactamente así. Puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo. Todo depende hasta dónde caiga. Pero más o menos va a ser así. Entonces no es lo mismo yo trazar un pequeño espacio que una vez rompa, que apenas rompa, por ejemplo en diciembre, saber que tengo todo este espacio para subir enero, febrero, inclusive una pequeña parte de marzo, posiblemente una pequeña parte de marzo. Entonces, entendiendo que tengo todo ese mega espacio para subir una vez volvamos a reventar al alza, señores, yo sé que yo puedo comprar en 33 o en 30, en el mejor punto posible, obviamente. Yo ya sé que puedo comprar y holdear eso hasta el infinito y más allá. O sea, meses enteros. ¿Por qué? Porque va a tener el potencial. Y esa alza va a ser el alza que pase desde los 30.000, o sea, 33 o 30, desde los 30.000 hasta 50.000. ¿Por qué? Bueno, porque la única zona de soporte que nosotros tenemos, de resistencia, perdón, que tenemos arriba de 37, está en 50. ¿Ve? Miren, por ejemplo, aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, por ejemplo, aquí. El semanal. ¿Sí? Lo que yo les estaba comentando. Esto es la resistencia que tenemos. Se encuentra exactamente en $37.000. ¿Sí? La única que tenemos. Una en 35.500 y la otra en 37. O sea, están muy pegaditas las dos. Es decir, debería ser respetada esa zona. Pero considero que el mercado no tiene que caer hasta abajo, 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 sino más o menos hasta aquí. Miren. Ya para trazarle otro canalcito a esto aquí para que más o menos vean dónde está exactamente esa zona de... Vamos a ver. Miren esto. ¿Ok? Miren esto. Vamos a poner este canal de color verde. ¿Sí? O no, muy chillón. Rojo. ¿Sí? Miren esto. Esta es la zona de resistencia en este punto. ¿Ok? Que si vamos y vemos las partes inferiores, tenemos resistencia aquí, resistencia aquí, resistencia, 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 ¿ok? Y esas resistencias, cuando el mercado es roto hacia arriba, bloom, se convierten en soporte aquí, ¿ok? Pero si yo sigo viendo el canal paralelo, aquí me sirvió de soporte, aquí me sirvió de resistencia, aquí me sirvió de resistencia, pero ya la rompimos, esa resistencia. Entonces, al yo extender, me encuentro con que sí, aquí cayendo viene una resistencia. Pero justamente abajo tengo un soporte en $31.000. 31.000, 32.000. Es decir, el mercado puede lanzarse un pequeño spike hasta 30 sin ningún problema. ¿Ok? En ese retroceso mínimo cada 33. Mínimo. O sea, mínimo no. En un punto alto pues cae mínimo a 33. Pero mínimo de su zona mínima real puede ir a 30.000. Entonces, esto tiene que hacer esto y sí viene la ruptura. Por eso es que les digo, el mercado no va a hacer esto. No, o sea, porque eso tendría que ir a 22.000. No, 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 no. El mercado ya rompió la resistencia. Por mucho haría algo como esto. ¿Ok? Entonces, al romper las 37, la única resistencia que tenemos son los 50.000. No hay más resistencia. Bien, habiendo entendido esto, continuamos con 4 horas.
unos canales que vienen respetándose desde hace mucho, ¿ok? Vean ustedes aquí. Estas son las copias de unos canales que se iniciaron en abril de este año. Y vean cómo ha sido. Soporte, soporte, luego resistencia, soporte, resistencia, resistencia, soporte, 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 soporte. Rompe la resistencia y le copiamos un canal exacto en la parte superior. Y podemos ver aquí, mire, resistencia, 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 resistencia. Aquí fue el único que falló, pero el resto todo se cumplió. Resistencia, 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 ¿ve? Soporte, 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 soporte. ¿Se dan cuenta? Aquí falla, aquí hay un fallo, pero soporte, soporte, fallo, resistencia respetada, lo que significa que se sigue manteniendo los canales hacia arriba, gracias a que vemos que esta resistencia está ahí. Miren, resistencia, resistencia, aquí rompe la resistencia y se vuelve soporte, 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 resistencia, resistencia. ¿Ven? Entonces, más o menos el cálculo que esto me da, me dice $33.000. Si le calculamos los posibles spikes, 32.700. ¿Sí? Pero si el mercado hace esto, 31.300 y finalmente 29.700, 29.500. O sea, todos los soportes los podemos encontrar aquí. ¿Sí? Todos los soportes los tenemos exactamente en esa zona. Y por más o menos lo que les estaba mostrando de... ¿Dónde está? Aquí, ¿ok? Esta resistencia nos dice, podemos, o vamos a estudiarle la normalidad de una vez toca esta resistencia, que aquí viene siendo soporte, pero en el precio es resistencia, por eso le digo resistencia. Entonces vamos a asumir que esta es la resistencia, porque de aquí el mercado tendría que caer un pelo. Entonces vamos a calcular el estimado de desde que toca la resistencia, ¿sí? Más o menos a qué zona llega, ¿ok? Miren, por ejemplo, aquí. La resistencia es tocada exactamente aquí, ¿ok? Viene desde arriba fuerte, la resistencia es tocada exactamente aquí. Bueno, desde aquí el mercado pasa a lo que es la zona superior, es decir, esta zona, ¿verdad? Pero representa que esa zona nosotros la podemos calcular gracias a que si yo le trazo una línea aquí, es decir, desde antes que cayera, ¿ok? Podemos identificar que toda esta zona, vamos a ponerle púrpura, ¿ok? Que toda esta zona, ¿ok? La podemos ver aquí en el precio en toda esta zona, ¿sí? Significa que toda esa zona, en esa ocasión, pues serían más o menos los $48.000. O sea, toda esta zona serían los 48.000. Significa que si el mercado subió, esto significa que sube, ¿sí? Porque en el precio desde los 48 se subió hasta 53. Desde 53, en caso de respetar la resistencia, ¿qué tiene que hacer el mercado? Ir otra vez a 48 al menos. Y aquí podemos ver que el mercado cae inclusive hasta $47.000. ¿Ven? Entonces, ok, cada vez que el mercado toca ese punto debe devolverse hasta cierta zona antes, bueno, de continuar su movimiento alcista, en tal caso. Entonces tenemos aquí nuevamente lo mismo, ¿ok? Choca en esta zona, pero vemos que cuando el mercado se encontraba aquí, ¿ok? El precio era este, $32.000. Entonces yo le trazo la zona y la extiendo hacia adelante en el precio para identificar cuando el mercado haga el rebote, es decir, este rebote, yo sepa más o menos el precio calculado cuando el mercado se encontraba en esta misma zona, ¿ok? Anteriormente, ¿sí? Entonces, lo mismo podemos hacerlo, bueno, anteriormente, como aquí, veamos aquí, miren aquí, el precio aquí, vamos a calcularlo, sabiendo que este es la resistencia. Recuerden que mientras estamos en esta estrategia en especial hablando de las barras superiores, es resistencia porque de esa zona el precio cae. ¿Ven? ¿Ven el precio? Aquí ustedes pueden ver el precio directamente aquí.
aquí a la derecha. ¿Ves? Entonces, en ese momento el precio, aquí, se encontraba exactamente en $9.300. Entonces yo le trazo una línea a eso, ¿sí? Veo que choca con la resistencia y la resistencia me manda para esta zona. Esa zona es la misma que esta, por el cual yo puedo identificar el precio, el mismo precio, hasta donde el mercado tendría que caer, no exacto, pero muy cercano, casi exacto, por así decirlo, o sea, casi exacto. Entonces, aquí me marcaba 9.300 y el mercado cayó a 9.450, o sea, 1% de diferencia. Prácticamente es exacto, porque luego de que se mueve una gran cantidad de porcentaje, 1% de dilatación, por así decirlo, no es nada. Entonces, por ejemplo, miren aquí, última comparación. Tenemos aquí, pum, ¿ok? El choque, aquí. Yo necesito identificar dónde se encontraba el precio en este momento. O sea, aquí, plum. Bien, el precio me marca exactamente esta zona. ¿Ok? Miren, aquí el precio estaba exactamente en esa zona, antes de entrar hacia abajo. Cuando me choca con la resistencia, que es esta, que al mismo tiempo es esta, el mercado lo que hace es que vuelve hacia su zona de soporte, que en este caso sería esta, y en el precio sería la línea, y pasó de estar en $8.300 a $7.100. O sea, esos movimientos suelen ser fuertes, suelen ser más o menos de un 10% a grosso modo, ¿ok? 8%, 7% a grosso modo. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahí fue un poquito más, pero calcúlenle 10, puede ser 8, puede ser 12% más o menos. Pero, ¿qué pasa? El mercado no significa que por hacer eso, por chocar con esa resistencia, ¡ay, cayó! No, para nada. El mercado lo que hace, gracias a esto que ocurre aquí, es impulsarse para continuar su bull run. ¿Ok? Entonces, no digan, no, o no piensen, ¡ay, no, que es que el mercado ya no va a hacer nada! No, 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 para nada. Eso simplemente es una resistencia, ¿ok? Una resistencia para que el mercado choque con su parte superior, que en este caso la parte superior la identificamos aquí, ¿ok? La identificamos aquí. Y si yo le trazo una zona de soporte o una zona media para entender más o menos en dónde se encuentra ese rango de precios, ¿ok? De antes de que ocurriera, porque mire, es fácil de identificar, porque ahí está la vela grande, que fue la que rompió hacia abajo, miren la vela grande, mírenla aquí. Vela grande que rompió hacia abajo y vela grande en el precio. ¿Ves? Es exactamente la misma vela. Entonces, yo lo que tengo que identificar es exactamente dónde estaba antes de esa vela o dónde inició esa vela. Esa vela inició aquí, ¿ok? Y solamente hasta tocar lo que es la zona, la zona de ruptura, se movió un poquito la vela. Entonces yo tengo que hacerle ese ajuste aquí. Si la vela inició aquí, yo no la puedo trazar exactamente ahí porque el rompimiento vino después o un poquito después. Entonces la ajusto un poquito. Y la zona de soporte me marca exactamente en $30.500. Esto significa que puede haber una dilatación en esa zona. Puede ser $500 más abajo o puede ser $500 más arriba. Es decir, el soporte como tal está exactamente entre 30 y $31.000. Toda esa zona. Entonces, ¿qué pasa? Lo que no quiero es que cuando el mercado esté en nuestra zona de compra ideal, se asusten porque puede ser, bueno, una vela fuerte hacia abajo. Puede que la vela se vea así, loca, que llegue a 32, haga un mini rebote y ¡bloom! Y se ve así. Créanme que más de uno que esté viendo el mercado en ese momento en 30 o en $31.000, nadie va a querer operar ese movimiento. Todo el mundo va a querer, vendo todo y no importa nada. Y más los que compraron en 35, porque van a decir, no importa, vendo en 30, en 31, pero algo recupero y no lo pierdo todo. Eso es lo que piensa mucha gente en ese momento. No piensen ustedes así, porque ustedes tienen ya la clave de cómo va a ocurrir todo lo que va a ocurrir. ¿Ok? Los quiero mucho. Daría un curso hoy en este video, pero, señores, les acabo de regalar una información extremadamente valiosa.
vale probablemente más que los 4.000 del curso de Trading Maestro. Entonces, en este video exacto no voy a hacer un regalo de curso, pero todas las personas que quieran un curso, lo que sí pueden hacer es que comenten aquí y yo mañana en el próximo video regalo cursos para este video. Pues comenten en el chat en vivo y comenten abajo en los comentarios del video, ¿ok? También para los que no están suscritos al Telegram y quieren estar, bueno, activos a cada vez que yo subo algún video, alguna información, lo que sea, pueden entrar aquí abajo. Hay un canal de Telegram gratuito, donde, bueno, subo los videos en el momento exacto en que... También denle a la campanita de YouTube para que les avise. Pero bueno, yo continúo mañana con ustedes. Los quiero mucho. Un abrazo. Nos vemos luego. Y bueno, ya saben lo que viene. Está facilito.